Padre bendito, gracias Señor te damos por este día, Señor. Gracias porque nos permite, Señor bendito, amanecer un día más, Señor, y seguir estudiando, escudriñando tu palabra. Padre, te damos las gracias, te damos la gloria, te damos la honra, Padre, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, bendito Dios. Gracias por los hermanos que se conectan, Padre. Bendícelos, Señor. Bendice a Jorge, bendice a Sofía, a Elmer, Señor, a Mercedes, Padre, y a todas las personas que se conecten, bendito Dios, donde quiera, Señor, donde quiera que nos acompañen a través de este estudio, Padre. El propósito es para crecer en el conocimiento de la verdad de quién es nuestro Señor Jesucristo y la verdad del Evangelio, de lo que tenemos en ti, Señor. Gracias por la preciosa sangre de Cristo, Señor, que fue derramada para darnos el perdón de pecados, Señor. Gracias, bendecimos tu nombre, Señor, y pedimos la guía de tu Espíritu Santo para que nos guíe en tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Aquí estamos, nos quedamos en el estudio de ayer, en el estudio anterior, con la pregunta del millón que hicieron los discípulos de Cristo, ¿verdad? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Porque a la voz de su palabra, Jesucristo calmó una tempestad, era una tormenta tremenda, que casi inundaba los barcos en lo que iban de camino cruzando el mar de Galilea, después de haberles predicado la palabra de Dios, sentado desde una barca, y les enseñó, les instruía acerca de la palabra de Dios, ¿verdad? Acerca de la doctrina, y hace parábolas del sembrador, de la semilla de mostaza, y después cruzaron el mar de Galilea, después de que calmó la tormenta, después de que los discípulos se preguntan, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Dice. Y pudimos ver en Génesis bien rápido ayer, ya para concluir con el estudio, que en el Evangelio de Juan dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y que aquel verbo se hizo carne y que todas las cosas fueron por él hechas, por el verbo, por Jesucristo. Hay muchas personas verdaderamente que se turban en creer o en abrazar la idea de que Jesucristo es Dios, pero lo podemos ver a través de los evangelios, en eso que en todas las enfermedades que curó, en la mayoría simplemente pronunciaba la palabra y las personas eran sanadas, como por ejemplo cuando sanó al hijo del centurión, y lo vamos a ver a través de nuestro estudio. Pero el punto es de que la palabra de nuestro Señor Jesucristo tiene el mismo peso, o es la mismísima palabra del Dios creador del cielo y de la tierra, que Él pronuncia la palabra y se cumple. Al paralítico le decía, levántate y anda, y a la voz de su palabra se hacía lo que Jesucristo decía. Así es la autoridad y la potestad de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, lo cual podemos descansar en ella. Debemos de abrazarla, debemos verdaderamente de recibirla y tener nuestra esperanza bien firme, porque lo que nuestro Señor Jesucristo ha prometido, lo va a cumplir. Dijo Él, voy pues a preparar lugar para vosotros, ¿verdad? Y si me fuera, vendré otra vez, para que donde yo esté, ustedes también estén. La venida de nuestro Señor Jesucristo es una realidad, porque Él lo ha declarado en su palabra. Entramos al capítulo 5 en esta mañana y ya llegaron, ¿verdad? Dice, vinieron al otro lado del mar, o sea, llegaron a donde iban, a la región de los Gadarenos. Y salió
Y salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzando los grillos, y nadie le podía dominar. Aquí vemos una escena totalmente diferente. En lugar de que empiece el capítulo 5 con había ahí una gran multitud ya esperándolo, ¿verdad?, al cruzar el mar de Galilea. Es posible que la tormenta que se levantó cuando ellos decidieron cruzar el mar de Galilea para ir al otro lado del mar, es posible que la tormenta que les pegó ahí en ese instante, ¿verdad?, fue una tormenta quizás influenciada por Satanás queriendo hundir los barcos para que no llegaran al otro lado, porque en el fondo quizás Jesucristo dijo, lo más seguro es que dijo hacia qué área querían ir. Por eso llegaron a esta área. Y quizás andaba Satanás ahí rondando mientras él ministraba entre la gente, entre la multitud, hasta tal grado que quizás escuchó las palabras de Jesucristo, que a dónde iban a ir estos. Y sabía Satanás que en ese lugar es posible, ¿no? No digo que la Escritura dice esto, pero es posible que Jesucristo les dijo, vamos al otro lado del Jordán, a esta área, ¿verdad? A la ciudad de los ganaderos, ¿cómo se dice? Ay, se me encuentra Gadarenos. Sí, es posible que vamos para allá, para la región de los Gadarenos. Que habló, Satanás escuchó, levantó la tormenta ahí porque no le convenía que fuera para allá, porque él tenía un dominio grande sobre un hombre ahí en los cementerios, ¿verdad? Es posible, estaba endemoniado este hombre, hasta tal grado que rompía las cadenas, hermanos. Es una cosa increíble. Entonces, creo que la tormenta puede ser que haya haber sido influenciada por Satanás con tal de impedir que Jesucristo fuera allá y este hombre verdaderamente fuera sanado, fuera liberado de los demonios que lo tenían. Sí, dice que nadie, ninguna persona lo podía controlar a este hombre endemoniado. Sí, verdaderamente no era al hombre al que no podían controlar, sino al demonio, a los demonios que lo tenían poseído. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te juro por Dios que no me atormentes. Porque Jesucristo le decía: sal de él, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Si lo ponemos el contexto de lo sucedido anterior, de cuando Jesucristo decidió cruzar el mar de Galilea e ir a esta región, yo no creo que los hombres lo llevaron a donde ellos quisieron,
creo que Jesucristo les habló y les dijo específicamente, llévame para tal lado, y lo llevaron. Enseguida, cuando él desciende a dormir, ¿verdad?, va distraído, por así decirlo, ante los ojos de Satanás, y levanta esta tormenta hasta tal grado que las barcas casi se hundían. Los discípulos estaban atemorizados. Creo que en verdad fue una tormenta manipulada por Satanás con tal de que Jesucristo no llegara a este lugar. Porque vemos lo que esta legión de demonios, ¿verdad?, le está diciendo, ¿verdad?, que le dice: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios, o sea, te pido por Dios que no nos atormentes. Porque le decía a Jesucristo: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó Jesucristo: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los echaran fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paseando. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Aquí los cerdos dice que eran como 2000 cerdos, y toda la manada de cerdo se precipitó en un voladero hacia el mar, y en el mar se ahogaron. Hermanos que trabajan en el comercio de la comida, aquí es donde se inventó el jamón a la diabla, por así decirlo, ¿verdad? Allá fue en la ciudad de los ganaderos. Ahí se me traba la lengua con esa palabra, gadarenos. Creo que mi lengua todavía está dormida. Pero sí, aquí podemos ver que poniéndonos como nosotros en guerra, o mirándolo como una guerra espiritual, mirándolo como lo que es verdaderamente en el rango espiritual, el reino de los cielos contra el reino de las tinieblas o contra el reino de Satanás. Satanás tenía ahí en este hombre un nido, verdaderamente un nido de víboras. Ya ve que en el nido de las víboras están varias víboras amontonadas en un solo lugar. A Satanás no le convenía que Jesucristo fuera para allá, porque él tenía ahí, por así decirlo, su cuartel general donde estaban sus demonios, y a la hora que Satanás quería los despachaba donde él quería. Es posible, mirándolo en una guerra contra el reino de Dios, contra el reino de las tinieblas. Al saber el enemigo, al saber Satanás que Jesús iba a ir específicamente a este lugar, iba a querer impedir que Jesucristo llegara a ese lugar, es posible que la tormenta fue influenciada por Satanás para que Jesucristo no llegara a este lugar, y esta legión de demonios, que dice que eran muchos, se precipitara, o Jesucristo los expulsara de este hombre, los sacara, por así decirlo, de su cuartel, donde Satanás los tenía listos y a la disposición de Satanás, y a la hora que él quería le decía: ve para tal lugar, ve para allá, ve para esto, ve y haz esto. Era como su cuartel, ¿verdad?
donde él trabajaba sus cosas a su voluntad. Y verdaderamente es posible que la tormenta que fue ahí no fue una tormenta natural, creo que fue una tormenta satánica, con tal de que Jesucristo no llegara a ese lugar, porque ahí tenía un cuartel, ahí tenía un ejército, Satanás, que podía echar mano de él a la hora que se les complaciera. Podemos ver que esa región verdaderamente la gente no creía en Dios, quizás no dice que eran judíos, pero a lo mejor eran judíos que se habían ya desviado bastante, hasta tal grado que se habían metido al comercio de la venta de cerdos. Dios les prohibió verdaderamente que comieran, y está prohibido en la ley, que comieran el cerdo. Creo que no es pecado el comer carne de cerdo, pero Dios se las prohibió por cuestiones de salud. La carne de cerdo, la mera verdad, no es muy saludable. Ha habido testimonios médicos donde la gente que come mucha carne de cerdo muchas veces terminan con gusanos en la cabeza y lo relacionan que esa bacteria o ese gusano lo han de haber ingerido por medio de la carne de cerdo. La grasa, la manteca, destruye las arterias del corazón, las arterias de nuestro cuerpo, el sistema sanguíneo, por la grasa, el colesterol, todo eso. La mera verdad no es saludable, es por eso que Dios lo prohíbe, no porque si comen carne se van a ir al infierno porque pecaron contra Dios, sino porque hay mandamientos verdaderamente que Dios estableció a beneficio de la salud humana. Cuando prohíbe que el consumo de la liebre o del conejo, del camello, porque son animales inmundos. Es posible que su cuerpo está intoxicado porque no digieren de cierta manera los alimentos y básicamente su carne está intoxicada, tiene mucha bacteria de los animales o de las cosas que comen. Es posible, pero de que si tú comes cerdo y te vas a ir al infierno porque comiste cerdo y desobedeciste un mandamiento de Dios, no es así. El pecado es que hay un límite, está una línea trazada. Y el pecado es la acción de cruzar ese límite. Sí, ese es el pecado. Es cuando uno, como por ejemplo, tiene uno un arco, una flecha, y tiene uno un blanco, y tiene el punto allá del blanco, ¿verdad? El blanco es pegarle al centro del blanco, en este caso con la flecha y el arco. Pecado es que en lugar de tirarle al blanco, le tires fuera del blanco, ¿verdad? O sea, es una línea, es un orden que va con un propósito. Y cuando se desvía uno de ese orden, el pecado básicamente es errar, ¿verdad? En el propósito para el cual se está diciendo la cosa, errar en la desobediencia. Pero que el comer cerdo no creo que condene a la gente, porque creo que hay una secta que no comen carne de puerco, para ellos es pecado, pero bueno, seguimos adelante. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Aquí vemos, y lo más seguro es que eran judíos, hermanos, la verdad, que estaban en el negocio de los cerdos, porque verdaderamente estaban lejos de Dios. Y si es así, Satanás tenía mucho territorio en esa región. Básicamente toda esa región ya era controlada y dominada por Satanás. Y toda la legión que estaba en este hombre, ahí era el cuartel general
de todos los soldados satánicos, por así decirlo, de los demonios de Satanás, que influenciaban en aquella región sobre la vida de las personas. Verdaderamente a Satanás no le convenía que Jesucristo llegara a ese lugar, y no le conviene todavía aún cuando ya expulsó los demonios de este hombre, porque aquí vamos a ver verdaderamente la influencia de Satanás en estas personas hasta tal grado que van a expulsar a Jesucristo de su región. No lo reciben, no lo quieren ahí. Pero atrás de todo eso está la influencia de Satanás en la vida de las personas. Es triste, pero es la verdad. Satanás llega a manipular la vida de las personas hasta tal grado que los controla, verdaderamente los controla y los hace que hagan cosas muy malas, pero muy malas, como lo que aconteció en Egipto cuando Faraón mandó a exterminar todo hijo varón que naciera de los judíos. Creo que en verdad no fue tanto el plan de Faraón detrás de eso. Creo que fue la influencia de Satanás con tal de exterminar aquel varón que Dios iba a utilizar para sacar a su pueblo de Egipto, porque el cumplimiento, de acuerdo a la promesa, a las palabras que Dios le dio a Abraham, que su descendencia iba a ser cautiva en tierra ajena y los iban a oprimir por 400 años. Y de acuerdo a ese tiempo, esos 400 años ya se habían cumplido, y creo que Satanás influenció a Faraón para que pusiera en el corazón de Faraón, o Satanás sembró en el corazón de Faraón, que exterminara a todo hijo varón con tal de exterminar a aquel hombre que Dios iba a usar para sacar a su pueblo. ¿Por qué creen que no lo exterminaron cuando cayó en las manos de Faraón y la hija de Faraón lo tomó a Moisés como a su hijo? Porque Satanás sintió que ese niño ya está en mi territorio. La influencia de Egipto, del rey de Egipto, no solamente cayó con una familia común de Egipto, sino cayó en el palacio de Faraón. Ese ya es mío, ese ni siquiera me voy a preocupar por él. Por eso es que Satanás no se levantó contra Moisés para exterminarlo, porque ni siquiera le preocupó por cuanto él ya estaba en su territorio de Satanás, por así decirlo. Aquí vemos a estos hombres que huyeron, dieron aviso y llegan a ver qué es lo que sucedió. Y vienen a Jesús y ven, dice, y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y le contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle: háblanos más de la palabra de Dios, háblanos del evangelio. No, señores. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos, que se fuera de sus tierras, que se fuera de sus vidas, que se fuera de su presencia. Le comenzaron a rogar que se fuera de su ciudad, que se fuera de su territorio a Jesucristo. ¿Por qué? Porque la influencia de Satanás los influenció a tal manera que los hizo mirar que la presencia de Jesús en ese lugar era de maldición y no de bendición. ¿Por qué? Porque les echó a perder su negocio. Más de 2,000 cerdos o 2,000 cerdos se precipitaron y se ahogaron. Supongamos que cada cerdo lo vendían en 700 pesos.
Le pueden echar la cuenta, son que 700 serían por 2000. Ay, Dios mío, estoy bien malo en las matemáticas, ayúdenme, hermanos. A ver, 700 pesos por 2000 cerdos, 1.400.000. 1.400.000. ¿Tuvieron pérdida? Sí. Satanás los influenció hasta tal grado de que los hizo ver que la presencia de Jesucristo ahí era para mal, era de mala suerte, era de maldición. Y lo expulsaron de sus contornos. Le dijeron que, le rogaron que se saliera de sus contornos, que se fuera. Jesucristo, como todo un caballero, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba. Dice, sí, al entrar él en la barca, Jesucristo agarró y como todo un caballero, se va. Suben a la barca con sus discípulos. Y el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase entrar con él. Mas Jesús no lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Qué le dice? Ok, yo me voy, pero tú predícales acerca de la misericordia de Dios en tu vida. No me quieren aquí, pero te dejo como testimonio de la misericordia de Dios en tu vida. Que la misericordia de Dios estuvo ahí delante de su presencia. Que el favor de Dios estuvo ahí. Jesucristo estaba ahí y había podido haber hecho muchas sanidades. Les podía haber hablado el Evangelio. Les podía haber dado la esperanza de que Dios había provisto ya y era el tiempo del cumplimiento de la promesa de Dios de que el Mesías llegara para dar su vida y para otorgar perdón de pecados a todo aquel que creyera en el Hijo de Dios. Una cosa maravillosa. Y le dice Jesús hubiera podido llevarse consigo a este hombre diciéndole, vámonos, vente, vámonos, ¿verdad? Vente con nosotros, si aquí no me quieren a mí también, vente, vámonos. Pero Jesucristo lo dejó ahí para que fuera luz en las tinieblas, para que fuera un testimonio vivo de la misericordia de Dios, que la misericordia de Dios llegó a ese lugar. Y en este hombre que verdaderamente estaba el más perdido de todos, en ese lugar, en este hombre que era el peor de todos, se manifestó la misericordia de Dios. Y Dios, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, lo deja ahí como una antorcha, como una luz en esa ciudad de tinieblas, para que fuera testimonio de la misericordia de Dios, que se acercó a ese lugar y no lo recibieron. Y el peor de todos en esa ciudad, era el endemoniado que tenía no solamente un demonio, 2 o 5, tenía una legión. Sí, y se fue Jesucristo de ahí. Y se fue el hombre que estuvo endemoniado, y se fue y comenzó a predicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Lo expulsaron, pero Jesucristo dejó un testimonio vivo ahí, una luz encendida ahí en esa ciudad, en esa población de tinieblas. Dejó esta antorcha encendida. Y así es el Evangelio, hermanos. Ese fruto debe de llevar el Evangelio en nuestras vidas. El Evangelio llega y el pecador que verdaderamente reconoce su maldad, reconoce su pecado, se arrepiente
Es el pecador el que recibe el perdón de pecados siempre y cuando se arrepienta y se declara culpable delante de Dios. Sus pecados le son perdonados. No es el que se cree bueno, no es el que se cree justo, es el que se cree verdaderamente que es pecador, el que recibe el perdón de sus pecados. Y es ese pecador el que recibe el perdón de pecados y es puesto ahí en su hogar, ahí en su colonia, ahí en su ciudad, ahí en su nación, como luz de la misericordia de Dios, de que Dios ha dado perdón de pecados para el pecador, para todo aquel que crea en el Hijo de Dios. De la misma manera, Jesucristo, así cuando nos alcanza con el Evangelio, Él no quiere que nos vayamos de la colonia donde estamos y nos vayamos a una colonia donde hay más cristianos. Él no quiere que nos vayamos, y el Señor me está hablando esta mañana, amén. Háblame, Señor, tu siervo escucha, Señor. Él no quiere que te vayas de ahí. Porque ahí donde no le reciben, aquel que alcanzó misericordia y que vive en ese lugar donde no le reciben a Cristo, va a ser como una antorcha que alumbre ahí en la oscuridad, en las tinieblas, en el pecado, en la maldad. Sí, amén. Se fue el hombre que había estado endemoniado, se fue y comenzó a publicar en Decápolis grandes cosas. Cuán grandes cosas había hecho Jesucristo con él, y todos se maravillaron. No solamente lo libró de los demonios, sino que creo que tuvieron misericordia de este hombre y le dieron ropa, lo vistieron. Quizás descendió al mar, se bañó, se aseó y le dieron ropa, porque me imagino que no tenía ahí su guardarropa. No creo. Por eso dice que comenzó a publicar cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. No solamente me liberó de todos esos demonios, pero me dieron ropas limpias, me proveyeron jabón para que me bañase, me bañé, me aseé, me rasuré. Verdaderamente la misericordia de Dios fue tan grande para conmigo que estando yo endemoniado, hasta tal grado que si me amarraban con cadenas yo las reventaba. Y me imagino que hacía mal ahí en los sepulcros, gente que pasaba por ahí, quizás les ponía una revolcada y los mandaba lastimados. Y este hombre verdaderamente recibe la misericordia de Jesucristo. Y la gente de esa población expulsan a Jesucristo. Lo sacan de ahí. Jesucristo, como todo un caballero, se retira. Cuando el Evangelio llega a tu vida y no la quieres reconocer, no lo quieres escuchar, no lo quieres recibir, Jesucristo no va a estar insistiendo. No te va a estar ahí insistiendo. Ándale, recíbelo, cree en Él. Puedes tener el perdón de pecados. Verdaderamente Jesucristo es un caballero que si no lo recibes, Él no entra a tu vida. Él llega hoy delante de ti y te dice: reconoce tu vida de pecado. Yo he derramado mi sangre en la cruz del Calvario. He aquí, mira, tengo el perdón de tus pecados para ti. Y si tú dices, ok, ya en otra ocasión, es que no estoy listo. Y Jesucristo dice, ok, está bien. Y se va. Por eso al que no tiene, aún lo que tiene, lo que Jesucristo está ahí con ello en la mano para ti, es tuyo.
Aún lo que tiene le será quitado. Porque ya tiene un perdón para su vida. Si tú eres esa persona que no ha recibido el Evangelio, que lo único que te hace mirar Satanás en el Evangelio es un movimiento religioso, una iglesia rebelde, una iglesia separada, una iglesia que juzga y critica mi religión. Ay, Dios mío, no, yo ni siquiera quiero nada con los aleluyas, porque juzga y critica mi religión. Si eso es lo que miras en el Evangelio, simplemente no recibes el perdón de pecados que Jesucristo ya te ha dado. Y pones tu esperanza en que con una penitencia de tantos rezos Dios te va a perdonar. Estás equivocado. Pones tu esperanza en que quizás cuando mueres vas a ir al purgatorio y vas a pagar ahí por tus pecados. Entonces, si ese lugar existe, de en balde murió Jesucristo. Pero si pones tu esperanza en la sangre de Cristo, que Dios ha provisto el perdón de tus pecados, si te arrepientes y le pides a Jesucristo que entre a tu vida, que te perdone tus pecados te han sido perdonados en la cruz del Calvario antes de que tú nacieras, antes de que tú existieras en este mundo y antes de que tú pecaras. Dios ya te había perdonado en la cruz del Calvario. Y ese perdón es tuyo siempre y cuando lo recibas. Pero si dejas que la influencia de Satanás te haga ver que Jesucristo solamente es otro movimiento religioso en contra de tu religión, en contra de tus creencias, Jesucristo es un caballero que Él se retira y se aleja. Y el reino de los cielos se ha acercado a ti hoy, este día, si Cristo no es una realidad en tu vida. Tú decides. Si reconoces que eres un pecador y le pides perdón a Dios en este mismo momento, tus pecados te son perdonados. ¿Porque yo tengo autoridad o potestad de perdonar pecados? No. Porque Jesucristo ya dio su vida en la cruz del Calvario y ya te ha dado el perdón de pecados. Y es cosa tuya si lo quieres recibir o no. Jesucristo nunca va a forzar a nadie a que sea salvo. Sí. Bueno, concluimos. Voy a leer los comentarios. Padre bendito, gracias Señor te damos por esta mañana, Señor. Te pido, bendito Dios, que tu palabra, Señor, haga reflexionar a aquellas personas que no te han recibido, Padre. Y a los que te hemos recibido, Señor, ayúdanos a valorar y a entender que el lugar en donde estamos, ahí en esa ciudad, en ese lugar, ahí en la gente en la que estamos, tú nos has dejado ahí como un testimonio de la misericordia de Dios para este pecador. Que siendo yo pecador, Cristo derramó su sangre para perdonarme. Creo esa verdad. Yo creo que he pecado contra Dios y aún conociendo el Evangelio, aún conociendo y predicando el Evangelio, sé que le fallo. A veces miento, a veces, Señor, soy injusto, pero reconozco esa verdad, Padre. Y al reconocer verdaderamente el estado de mi vida en mi pecado, es que puedo recibir ese precioso regalo que tú nos has dado del perdón de pecados por medio de la muerte de Cristo. No hay purgatorio, no hay penitencia, no hay una penitencia que yo pueda hacer para que tú me perdones. Tú ya me perdonaste en la cruz del Calvario y creo que he pecado contra ti, Señor, que soy un hombre pecador, Señor, y sé y creo que tu gracia y tu misericordia reposa sobre mi vida, no porque yo sea bueno, pero porque tú eres bueno, Señor. De la misma manera, la gracia y tu misericordia pueden reposar
sobre toda persona que confiese y se declare culpable, de la misma manera como ejemplo les he dado. Yo no testifico que soy bueno, yo no testifico que soy salvo porque predico la palabra. Yo testifico que soy un pecador alcanzado por la misericordia de Dios, y Dios me ha perdonado por medio de la sangre de Cristo al declararme culpable delante de Él, al reconocer mi vida tal y como la mira Dios y no como yo creo que soy tan bueno o tan justo. Señor, que tu palabra lleve fruto en aquellos corazones que la reciban. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Reinaldo, bendiciones. Voz del que clama en el desierto, amén, bendiciones, cuídate, tiene rato que no platicamos, no charlamos. Gracias Sofía, gracias Jorge por sus comentarios. Pides oración por tu hermano, nuevamente está en proceso, Dios sea, amén, fortaleciéndole y dándole de su fuerza. Padre bendito, Señor, mira la oración, Señor, de Sofía, Señor, por su hermano Guillermo, Señor. Hemos estado poniendo, Señor, a su hermano, a sus hijos, a su familia, a su cuñada, Señor, delante de tu presencia. Sé con ellos, bendito Dios. Oh, ok, a ver, dice, oración por mi hermano Guillermo, está en proceso, Dios sea fortaleciéndolo y dándole de su fuerza y sea prosperado. Le han robado y se siente triste. Le voy a mandar el video donde doy testimonio de lo que me robaron, mándeselo, ok, se lo mando al ratito. Quizás no es mucho, pero para él sí. Dele ese video. La mera verdad, a mí me robaron. Hice mi cuenta, mi suma, y fueron más de $13,000 en herramienta, en equipo de sonido, el vestido de mi esposa. Y el Señor puso un peso en mi corazón de orar por estas personas porque no conocen a Cristo. Amén, amén, sí. Sí, está, amén, ven. Mi hermano Guillermo dice que porque él está enfermo. No. Lo que pasa es que la noticia, la luz del Evangelio le ha llegado a su vida y hay alguien, como pudimos ver, alguien que levantó una tormenta para que Cristo no llegara. Allá donde Satanás tenía territorio, se levanta para que el Evangelio no lleve fruto en su vida. Sigamos orando por él. Creo que el Señor lo va a agarrar, lo va a transformar y va a verdaderamente a resplandecer el Evangelio en su vida. Porque no le quita esa confusión en su cabeza, no mira que un ojo y siente mal por ese motivo, pero gracias a Dios puede trabajar. Mire, no sé por qué, pero dígale si quiere que ore por él en persona y compartir con él, que me llame, siéntase con confianza, dele mi número y con gusto le platico mi historia y yo oro por él. Sí, motivo para gracias a Dios puede trabajar, pero no lo tengo la respuesta que quien quiere escuche solo. Le digo a Dios permite para que pueda llegar al conocimiento de la verdad. Sí, yo le puedo dar el testimonio de lo que a mí me ha pasado. Y a mí, desde que estoy compartiendo el Evangelio, desde que he estado predicando del diario casi, una que otra vez que me pegó la tos muy fea y le paré. Me han robado una y otra vez. No piense eso, no. Gloria a Dios, amén.
gadarenos, y la carne de cerdo la prohibían en la ley, pero si es inmunda es la grasa, el ahogado. Pero sí, buena interpretación de la carne de cerdo. Jorge, salud, un abrazo. Gracias, Jorge, bendiciones. Oración por Perla, traía un dolor muy fuerte en el hombro para que no la operen. Padre bendito, mira, Señor, la petición, Señor, por Perla, bendito Dios, vamos a estarla recordando durante este día, Señor. Sí, Señor, gracias, amén. Debemos de ser luz en medio de las tinieblas, amén. Gracias, Señor, ahí está la respuesta para mí, para mi hermano, amén. Gloria a Dios. Oración por mi hermana Flora, que acepte en su corazón ese regalo que Dios. Sí, amén. Señor bendito, mira, Señor, las peticiones de Sofía, Padre. Desde antes de que ella las escribiera, tú las sabes, tú las conoces. Y aún las que va a ella a pedir durante el transcurso de que sigamos conectados, sigamos en comunión, Padre. Tú sabes, Señor, las peticiones que ella va a venir pidiendo después, dentro de un mes, dentro de 2 meses. Te pido, bendito Dios, que tú extiendas tu misericordia en la vida de su hermano, de su hermana, de sus hijos, Padre. Ayúdalos, Señor, alcánzalos, que resplandezca el Evangelio, bendito Dios. Que resplandezca el Evangelio en sus vidas, Padre. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Nos vemos, se me hace tarde. Que Dios les bendiga ricamente. Les amo en el amor de Cristo. Y sí, dele mi número a su hermano Guillermo. Dígale que si quiere que me eche una llamada. Y le comparto el testimonio de lo que me pasó. Amén. Amén. Bendiciones.